Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Me llamo Esther Justina Quiroga. Tengo 76 años. Bueno, nosotros vivíamos en un puesto que ya no existe más, porque la laguna creció tanto que se quedó debajo del agua. Ahí vivíamos con mi padre. Eran un puesto muy hermoso, muy lindo era el puesto. Teníamos la comodidad, no tanto como en una ciudad, pero lo justo y necesario. Teníamos cocina a leña y después hacían estufas, las estufas, o sea, salamandra o la estufa hogar. Y alumbrar, bueno, en aquellas épocas, querosén, existía el querosén, no sé si ahora seguirá existiendo. Y la lámpara, el farol que le decían el Petromar, no sé cómo era el farol ese que se llevaba para todos lados. Y las lámparas de tubo. Claro, y mi madre hacía después otro que nosotros le llamábamos los mecheritos, que era que le ponía la botellita, le ponía el gasoil o querosén y llevaba para todos lados. Y si no agarrábamos el Petromar, el farol, y lo llevaban para todos lados como para alumbrar, o una linterna, que era lo más común. Yo me llamo Juan Antonio Quiroga y estamos en el campo. Mi edad es 78 años, cumplido hace poquito. Yo nací en la estancia de la Primera Laguna, Enrique Antonio Quiroga, y mi madre María Magdalena González. Y de ahí nosotros, cuando tuvimos más o menos 5 o 6 años, mi padre de ahí emigramos a Villa Mercedes, a una quinta que tenía el patrón ahí, que ahora es de Bianchi. Él era encargado de ahí. Se trabajaba en esos tiempos ahí con Hacienda. Entonces de ahí el patrón lo llevó a mi padre ahí de acá a Villa Mercedes, donde está el monumento al indio ahí, que eran las quintas de él que tenía tambo. Y ahí empezó a trabajar mi padre. 20 años estuvo mi padre trabajando con ese patrón. Bueno, yo ahí ayudaba, era boyero para echar los terneros de las lecheras. En ese tiempo yo tenía 8 años, por ahí 7 años, me pagaban $1 para echar los terneros. Así que yo tenía un petizo
y echaba los terneros para que los encerraran después para ordeñar ellos. Una vez que ordeñaban ellos, después volvían los terneros al lote. Y después ya, ahí fui a la escuela yo también, porque estaba en la escuela ahí. Que hoy en día, más adelante han hecho la escuela nueva ahí, la escuela vieja quedó la casa, porque era de los Bianchi, y sigue siendo de ellos. Yo fui a la escuela hasta 5º grado, pero en esa época yo estaba con mi abuela, ellos estaban acá. Entonces, como me gustaba el fútbol, yo tenía ahí donde es el barrio militar ahora, estaba la cancha del Parque España, que era la cancha más grande que había ahí. Así que yo me saltaba el tapial ahí con los vagos y jugaba el fútbol hasta que anochecía. Y bueno, ya después ya no quise ir más a la escuela tampoco, ya que mi abuelo ya no me dominaba, mi abuelo me decía, hijo, vaya a la escuela, mire que... Y bueno, abuela, qué sé yo, y un día ya no fui más. Fue mi padre de acá, entonces mi padre dice, bueno, ¿no quiere ir a la escuela? No, mira que... No, venga, vamos, mi amigo, vamos, dice, al campo. Ahí se terminó la joda. ¿Cuántos años tenía usted? Y ahí tenía ya 10 años, creo. Así que bueno, ya me vine acá y acá me mandó de castigo primero con mi abuela, que era alambrador, mi abuelo, a trabajar en este tiempo, hacía la carpa con las chapas en punta. ¿Cómo era eso? El rancho se hacía con las chapas así. O sea que usted dormía, pegaba el seso a la chapa en las heladas que había ahí, había que estar abajo de las chapas. Y bueno, anduve un tiempo. No, le digo yo. Invierno, verano. Sí, calor y frío. No había vuelta que darle. Entonces mi abuelo lo que hacía, preparaban todo en la noche y ellos hacían la línea, a lo mejor como de acá a la calle, 3-4 kilómetros y 3-4 kilómetros. Él me preparaba todo, así que yo llevaba la comida para ellos, donde estaban en la línea. Cuando llegaba allá, póngale que era como las 10, las 11. Ellos comían y a mí, como yo era, me hacían pasar los hilos de abajo del alambre, enrosetado yo, no, digo yo. Bueno, ese era el castigo que me dio mi padre. Acá atrás, niño, de donde yo estoy, está la casita que nosotros vivíamos con mis padres. Todo tapado por agua, eso se lo tapó todo. Hasta hace, póngale 2 años, dice mi hermano, que se veía un poquito el techo. Pero ahora se lo tapó todo. Era muy lindo. Sí, en este lugar, miren, uno, como se ha criado acá, siento muy contenta, me siento muy bien al venir acá porque mi padre era una persona de campo, mi madre también, ella nacida y criada más cerca de la Angelina. El padre de ella vivía en la estancia El Corralito de mi mamá. Bueno, y mi padre sabía trabajar en una estancia vecina, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba la estancia. Bueno, ahí surge que una gente joven se pusieron de novios, se casaron y ahí ya teníamos, nosotros nacimos y mi padre trabajó con ese patrón que decía mi hermano que lo llevó allá a esa granjita que tenía más cerca de la ciudad. Ahí nacimos nosotros 2, yo y mi hermano éramos nacidos. Él nació en el año 1945 y yo nací en 1947. Y cuando nosotros salimos de esa estancia, ya teníamos, póngale 5 años, 6 tenía mi hermano, que era el más grande, y yo le seguía detrás. Y los llevó ese mismo patrón, porque ahí en la primera laguna era socio con otro hombre, él. Se abrió la sociedad, vio como todo, entonces el patrón dispuso de llevarlo, el finado Liberato Álvarez, era el patrón, dispuso de llevarlo a esa granjita que tenía cerca de la ciudad. Bueno, ahí los terminamos nosotros de criar. Y allá cuando ellos terminaban, de allá me mandaban ellos de vuelta para que los esperara a la tarde ya con el juego listo y me ponían a despuntar varillas.
yo poco canchero, pasaba la mano de largo, cuando el despunte acá nomás eran los nudos, la sangre nomás lo que pasaba de largo el serrucho, castigado con la punta de la varilla. Bueno, ya después ya me fui acostumbrando ya al tema ese. Entonces me dice mi abuelo, no. Y él tenía 2 personas más que trabajaban con él. Bueno, entonces me decía, mira, no, esto es así. Bueno, yo era muchacho chico, esto era para el otro lado. Entonces yo me decía mi abuelo un día, no, le digo a mi padre, no voy más. Le digo, porque no me daban un mango. Mi abuelo, los viejos de antes eran el castigo que me dio mi padre. Entonces yo digo yo, no voy más, papá, yo. No, como no voy más. Ya tenía 13 años ya. Tuve un tiempo con él acá. Bueno, te voy a meter de boyero, dicen de estancia. Así que bueno, 14 ya tenía cuando empecé de boyero ahí. Ah, no, en este tiempo las heladas, y había que echar cabello a las 6 de la mañana y ellos estaban a la orilla del fogón ahí, como quien dice el refrán. Y voy a hablar bien claro, tragando humo con la bragueta, como estamos a la orilla del fogón ahí, hasta que salieron ellos. Y ahí venía y yo me desayunaba. Y después tenía que echarle leña para la cocinera, para traer leña para el fogón de donde se hacía el asado. Y después hacer otras cosas que había que hacer. Y bueno, mi vida, fui a la escuela hasta 4º grado, porque mi mamá ahí en el campo, después éramos 3 hermanos más, que éramos 5. Entonces como que ya uno, al ser la más grande, entonces mi mamá me dijo, bueno, que no me iba a mandar más a la escuela, pero bueno, 4º grado, 5º, en aquellos años no era tan, pero sabía algo, por lo menos leer y escribir. Bueno, yo como era la más grande, entonces le ayudaba a mi mamá, póngale que ya que tenía 12 años, 11, con mis hermanos, que ella siempre de campo, salíamos a buscar leña, le ayudaba a ordeñar la vaca, que ya acá y atrás en ese puesto que le digo, tenía un corralcito muy cerca de la casa, y atábamos lechera, íbamos a ordeñar, hacíamos el pan casero. Y mi hermano, bueno, él, como él le contaba, que él se fue porque lo castigó mi padre. En cambio, yo ya me crié, bueno, y yo seguí con ella nomás hasta que lo fuimos allá aquí a Estancia, a ese campito de la Tintita que era del Fino Liberato. Bueno, y después ya los vinimos de puestero acá. ¡Priva! Y así la vida nuestra acá, ahí con mi hermana. ¿Qué está comiendo ahora? Una torta frita que ha hecho la dueña de casa acá, que es mi hija. Y unos mates que sea mi hermana. Y después mi padre de acá lo mandaron de encargado a otra estancia al sur, allá, Travesía. Ese campo tenía 84.000 hectáreas. Yo he tenido una vida, no digo tan sufrida, pero una vida como quien dice que no aproveché la juventud, ¿me entiendes? Como otra que le gustaba salir al baile, yo no sé bailar, que le vamos a hacer ahora, que a usted le gusta ir a juntarse con amigos. Yo tenía mis amigas, pero eran todas nacidas en el campo y criadas en el campo, así que teníamos una amistad, como quien dice, de campo nomás. No éramos de ir. Yo si les digo que me he ido a bailar alguna vez, una fiesta familiar, sí. Mi marido, huérfano de madre, a los 14 años, ellos eran 7 hermanos y ellos se hicieron cargo con otra hermana más grande, que tenía, cuando él murió, cuando murió la madre, tenía 16 años la otra hermana. Se hicieron cargo de los otros hermanos más chicos. Así que él también tuvo una vida muy sufrida. Vivía el padre, pero la vida de él era sufrida.
recuerdo muy hermoso, que uno ha pasado una infancia acá muy tranquila, muy linda, en compañía de los padres, que toda la vida me gustó estar con mis padres. Yo cuando me casé, le digo, sufrí mucho, porque al separarme de ellos, qué sé yo, ya me puse novia, me casé, bueno, uno tiene que seguir al marido, ¿no es cierto? Pero tampoco no pasé una vida muy sufrida, no, porque teníamos de qué vivir y todo. Él era un hombre muy guapo, muy correcto, él le gustaba, tenía sus animales y todo. Campo, así que no, una vida, sí, como quien dice, como que no disfruté la juventud, pero estoy muy contenta yo con la vida que he tenido porque a mí me gustaba esa vida. Yo no los quiero, yo no los quiero, yo cuando doy el mío lo doy entero, y ay, ay, ay. Yo cuando doy el mío lo doy entero, y ay, ay, ay. Lo doy entero, sí. Y le nacele en la punta del pañuelo los cascabeles, y ay, ay, ay. En la punta del pañuelo los cascabeles, y ay, ay, ay. Los cascabeles, sí. Y es mi destino, siempre bailando cuecas, tomando vino, y ay, se acaba de olvidar. Y ahora, mal pagadora. Y bueno, y de acá lo llevaron al campo a Travesía, un poquito más adelante, de puestero. Bueno, ahí mi mamá era cocinera, hacía la comida para los mensuales, y mi padre era el capataz, el que llevaba todo adelante de él. Bueno, me quedé con mi madre nomás yo. Los otros chicos, algunos en la escuela, mi hermana ya era un poquito la tercera que teníamos, ya era un poco más grande, se fue a trabajar de niñera, así que yo seguí quedando con mi madre nomás, ayudándole en la cocina. Ella le hacía la comida a los mensuales, en la estancia Travesía. Así que bueno, seguí, bueno, y de ahí después me puse de novio, muy joven, me casé yo, a los 19 años me casé. Y mi marido tenía campo él, en una estancia acá cerca de Alto Negro, no sé si le sentí un nombre a usted, la estancia Alto Negro, ahí tenían campo. El padre de él se llamaba Pedro Quevedo, ellos tenían campo, así que me fui y ya seguía haciendo la misma vida del campo como seguía cuando soltero. Usted ya sabía hacer de todo. De todo, él tenía sus animales, sus caballos, él trabajaba mucho en las estancias, amansaba muchos animales, él se ocupaba de doma de caballos, mi marido. Era un hombre de campo toda su vida, él nació en el campo y se crió en el campo. Bueno, me casé, me fui al campo con él. Después de 5 años abandonó, porque eran varios hermanos de ellos, y vio que entre los hermanos siempre hay una contrariedad. Así que él dijo, no, dice, yo estamos trabajando mucho acá, dice, y el último era sociedad en todo. Así que él dispuso, como era el mayor de los hermanos, dispuso de abrir juicio sucesorio. Se repartieron de los campos, eran 7 hermanos ellos. Tenían un campo muy grande ellos. Se repartió de los campos, vendieron todo y lo fuimos a la ciudad, a Villa Merced. Ahí él entró a trabajar en la feria. Él trabajó mucho tiempo en La Morocha, el frigorífico de La Morocha, y tenía su casita, teníamos ya la casita, él tenía su casa de soltero, le gustó tener la casa, así que teníamos la casa, cerca del frigorífico de La Morocha, que usted debe conocer. Bueno, ahí nomás, al entrar a la rural Río Quinto, ahí estaba la quintita que todavía la tenemos. Él con la platita de su campo, él se compró, dice yo, y a él le gustaba tener siempre caballos, le gustaba tener siempre animales, y como él trabajaba en La Morocha, yo siempre sacaba que a un ternerito, póngale que venía con la cría, la daban por muerta, y yo los criaba y siempre seguí yo con el mismo trabajo de campo. A mí me gustó ordeñar la vaca, vender un poco de leche, siempre ahí en la quinta esa que le digo yo que estaba. Yo siempre fui del campo. Me crié en ese, bueno, después iba mi mamá, que después entró a trabajar mi padre y hasta que se jubiló, en una estancia que era de los Godé. Ella sí que, pero yo iba de visita nomás.
Y así fue la vida mía, toda de campo. Y en las estancias la cantidad que menos había eran 15 y de ahí para arriba. 20, 30 y más también, porque cada uno tenía su cargo. El que era puestero, el que era el alambrador, el que era el hachero, el otro que era el recorredor, que nosotros en ese caso éramos mensuales, y después estaba el capataz. Estaba el otro que hacía de puntero, que le llamaban, para no trabajar el capataz, nos mandaba el otro. Y después, como nosotros éramos hijos de los puesteros, teníamos la opción de trabajar. Los ocupaban, no como hoy en día. Hoy en día, si usted no tiene 18 años y no tiene un seguro, no lo ocupan. Usted ya anda por las estancias, usted por ahí, y se ha fijado que es así. No. Así que bueno, y así uno aprende. Cuando fuimos a travesía ahí con mi padre, yo hacía de molinero. De carácter era una persona tan tranquila como usted lo ve a mi hermano o me ve a mí, muy tranquilo. Mi papá era era una señora grande, quizá que más alta que mi hermano, pero muy tranquila, era ella una señora grandota, gorda. Y mi papá era un peticito, pero tenía su carácter él. Él tenía su carácter, pero por ahí, yo qué sé yo, en el campo, como que estaba lo más trabajando, poco en la casa, un día sábado, domingo nomás, y no le salía a recorrer, pero él tenía su carácter. Pero mi mamá no, era un pedazo de pan, mi madre. ¿Y usted qué heredó de su madre? Y yo, quizá que el carácter, el ser muy amable, a mí me gusta atender a mis familiares o amigos, con mi marido éramos igual. Él tenía un amigo, póngase que el amigo no tenía trabajo, él los albergamos en la casa y tenía parientes que a lo mejor iban a pasear. Nos gusta mucho la amistad, crear mucha amistad, mucho. Pero eso mi mamá nunca, yo no lo sentí nunca, que hayan discutido. Nada, era una persona tan buena mi madre, que murió muy joven, ella de cáncer, y mi padre también. Él era muy fumador, murió de cáncer de pulmón, pero joven, 65 años tenía, y mi mamá tenía 68 cuando falleció. Jóvenes ellos. Y así ha sido la vida mía, bien. El campo siempre me gusta a mí. El campo siempre me gusta, yo sí. Y en esta provincia de San Luis es la provincia que más laguna tiene. Debe haber más de 200 lagunas acá. Uno dice, no, ¿cómo? Sí, hay gente que tiene más edad que yo y le va a contar lo mismo. Le va a decir, no, hay lagunas que uno... Si usted ha visto que como ustedes trabajan, ahora que buscan, y ahí aparecen las lagunas. De chico, qué sé yo, de hacer póngale la tortita de barro, de hacer, armar ranchitos de madera, de palo, porque no había otro juguetito. Después cuando ya nosotros éramos grandes, recién como dice mi hermano, vinimos a conocer los Reyes Magos nosotros que existían, póngale, cuando teníamos 12 años, que fuimos a esa quinta que tenía el finado Álvarez, y ahí recién vinieron los Reyes Magos. ¿Qué sabíamos otros Reyes Magos? Sino, como que existían ellos, pero claro, eran muy humildes los padres, no los podían tener como ahora. Y ahora le compran de todo, y qué sé yo, a los nietos. A mí me pasa lo mismo, tengo una sola nieta, una sola hija tengo yo. Pero le pasa a uno, le pide esto, va y le compra, le pide el otro, va y le compra. Antes era diferente, éramos mucha familia. Pero no, yo estoy contenta con mi vida que he tenido, desarrollado. A mi edad que tengo, muy feliz de haber tenido la vida que tengo. Yo con la escopeta que tenía, que le venía contando ahí hace un rato, maté una oración bajo un chancho
de aquel lado, porque el camino era de aquel lado así. Y teníamos un perro nosotros, medio cruzado así, cuando toreó el perro, digo, agarré la escopeta, subí a caballo y fui, lo empacó el perro, el chancho, salió la chancha, había un piquillín, se aculó ahí, le tiré de arriba el caballo y lo maté. Bueno, vine con mi hermana, un arrastre de chapa que teníamos para traer leña, fuimos y lo trajimos. Y no lo podíamos, yo estaba ensangrentado todo y ella también. Y no lo podíamos colgar para... Se hinchamos y se cae. En una de esas siento que viene, le digo, venía de este lado, venía. Por ahí viene, le digo yo, o el mayordomo, venía un vehículo. Bueno, cuando llegaron así, no, era mi padre con mi abuelo. Venían a darle una vuelta. ¿Qué? Dice, mi padre cuando me vio lleno de sangre y a mi hermana dice, le ha pasado algo. No, dice que ando, no, maté una chancha, pero yo te he dicho, dice que no andes jodiendo con la escopeta, dice, mira si te pasa algo, dice que pero como yo ya había, le digo, bueno, ya dice mi abuelo, bueno, ya no lo cagué a pedo, dice, ya está, ya, ¿qué va a hacer? Bueno, vamos a colgar la chancha. Bueno, colgaron la chancha, la cuerearon todo y al otro día se fueron al pueblo y se llevaron todo. Le digo yo. Y así era y así me crié. Ahora todos mis hermanos ya están grandes, siempre reconocen ellos lo que yo hice y mi hermano por ellos. A veces nos quedábamos solos acá en el puestito, como le contaba a mi hermano, que se iba mi madre con las criaturas enfermas y nosotros dos grandes, el cuidado de los más chicos. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura.